Buenas noches. Grela. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Ahí, más o menos. Pero bueno, ya me pasó un poco. Parece que algo que comí no me cayó bien. Comí un calentadito del día anterior y creo que conforme pasan los años ya los calentados no se pueden comer. Ya no caen tanto. A mí que Sí, me gustan pues. tanto las menestras, yo siempre me hago mis tacutacos al día siguiente, pero ahí me ha jugado. Le ha caído pesado. Sí, me queda pesado. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con las tareas? Justo estaba haciendo el del mapa conceptual. Ya. Estaba avanzando justo ahorita. Estoy Ok. viendo solamente hay digamos, en los tipos de póliza, básicamente los 6 que están acá en el PowerPoint, que son pólizas de riesgo de guerra, responsabilidad comprensiva en tierra, de repuesto, solamente esos, porque yo veo en internet y me salen otras. Claro, lo que tienes que ver es comparar con el recurso de lectura, ¿no? Estoy en el recurso de lectura, o El recurso sea, de lectura estás ahí viéndolo. sí, o sea, Ya, me estoy guiando del recurso de lectura que solamente me salen 6, digamos, ¿no? ya, Pero busco también en internet como para complementar sí. y bueno, me salen otras, ¿no? Entonces, ¿Como cuáles? ¿Como cuáles te me salen? sale, por ejemplo, me sale, bueno, de responsabilidad civil me sale, ¿no? Por suministro de combustibles, contratistas aeroportuarios, hangares en todas las modalidades y productos aeronáuticos. Me salen esas 4 Ya, dentro de RC, pues, ¿no? O sea, dentro de RC salen claro. esas, ¿no? Pero en la lectura no sale, pues, Pueden ser variedades que se están dando, porque estos seguros, igual como los seguros de ciberriesgo, están en constante movimiento. Y quienes mandan ahí, en verdad, son los reaseguradores. Los reaseguradores son los que dan la hora sobre casi todos los nuevos seguros o la ampliación de seguros sobre un mismo ramo, ¿no? Quizás eso es lo que puede estar pasando, ¿no? Pero sería buen dato. ¿Dónde se encontrado eso? En una determinada página para yo poder informar al instituto. Sí, a ver, ahorita le digo, estuve en realidad, es una página de México que se llama rastreador.mx, Ya, ¿no? Entonces, chao, cuídate, gracias. Me sale, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo busco, ¿no? Como que qué seguros de aviones existen claro, y digamos, me sale, ¿no? ¿En qué consiste el seguro para aviones, ¿no? Y bueno, me sale una pequeña reseña y luego, digamos, habla un poco más del seguro de responsabilidad civil, ¿no? Y ahí viene pues el detalle de lo que le estoy comentando, pues, ¿no? claro. Digamos, lo que abarca, pues, ¿no? Por ejemplo, si quiere le paso, por el chat le puedo pasar el enlace, Ya, está bien, está te lo bien. paso por el chat de aquí, Claro. para que le dé una chequeada, pues, ¿no? Porque Sí, entonces medio que me confundí y no sabía si guiarme, o sea, obviamente lo primordial es la lectura, ¿no? El recurso, sí. El, pero el- ahí se lo pasé. ya, bacán. Pero, pero, o sea, no sé, me entró la duda. Claro, te entiendo. Lo que sí, o sea, la cobertura básica en aviación, tanto para vehículos, perdón, para aviones comerciales, ¿no? En época de paz y de guerra, Ujú, tiene básicamente tres coberturas, las que hemos visto, ¿no? La del casco, ¿no? La ujú, responsabilidad civil de pasajeros y responsabilidad civil de la carga, ¿no? claro. La RC puede tener varias modalidades, ¿no? Sí, claro. Inclusive, justo en la clase anterior estaba hablando cuando la unidad no está ni en vuelo, y de repente quizás le están llevando a un hangar, ¿no? Y de repente en ese lapso, podría chocar con otro avión también que está estacionado o podría chocar contra, no sé, cualquier otra persona, puede atropellarla, la puede matar. O sea, hay una responsabilidad
para cuando el avión está ahí. Pero eso es ampliar, o sea, hay muchísimo, ¿no? O sea, mucha más cobertura, ¿no? Pero acá estamos viendo la principal, ¿no? Que es la que, sobre la cual nos tenemos que basar. Claro, o sea, yo también me imaginé que iba por ahí, ¿no? Que de repente, o sea, entrar en detalle en cada una es un tema ya de repente muy Sí, extenso. nos faltaría tiempo, en Entonces, verdad. claro, Nos entonces faltaría tiempo. básicamente los principales y dentro de eso, bueno, abarca más, pues, ¿no? Que ya Claro. uno lo puede ver de manera independiente, tal vez, pues, ¿no? Sí, y lo importante acá, Fiorelita, que este seguro tiene sumas aseguradas muy elevadas y de cajón Claro, vas a tener que involucrar acá el reaseguro, sí, ¿no? lógico. Porque una compañía de seguro no va a poder soportar la pérdida, pues pagar 100 millones de dólares o 500 millones de dólares, ¿no? Y encima, Exacto. las primas son bien elevadas, por eso tiene mucho fraccionamiento y Ujú, es el único seguro en donde tú también puedes asegurar el deducible, ¿te das cuenta? claro, ¿No? Entonces, imagínate que a veces las compañías de aviación no tienen la plata para poder pagar un deducible. Entonces, si no pueden pagar, entra ese seguro, ¿no? Por los claro. montos que estamos comentando, ¿no? Ujú, Ahora, si bien es cierto, el seguro de transporte aéreo versus el seguro de transporte terrestre eh, tiene menos accidentes, el tema es que si te ocurre un accidente, ¿no? De caída del avión, o sea, no la vas a contar, ¿no? lógico. Sabes que no la vas a contar, salvo que por ahí ocurra un milagro, ¿no? Entonces, Claro, si bien es cierto, la frecuencia es baja, pero la severidad, ¿no? De un solo siniestro sí puede ser bien alta, ¿no? lógico. Y, o sea, tienes que sumar el casco y que sepa también, bueno, si cae en el mar, en buena hora, bueno, disculpa que lo diga así, en buena hora porque no involucraría una RC, ¿no? Pero si cae en una ciudad, imagínate todos los daños que puede causar, ¿no? Claro. Como ya ha Sí, o ocurrido sea, anteriormente, ¿no? sí, pues. Sí, ¿Ya? justo, sí, justo estaba haciendo, no le digo que estaba haciendo la tarea de la tarea y en el anterior, en el foro, Sí, ponen plantear un caso de accidente de avión, pues, ¿no? claro, Y justo encontré uno que había sido ¿en dónde ha sido? En Irak, que un avión salía y justo habían disparado unos misiles y ujú, le cae al avión. Entonces, pero no hay cobertura, pues, porque ha sido, digamos, por un tema de conflicto, ¿no? Ahí en ese claro. caso yo creo que no aplica la cobertura, le puse de que no, ¿no? Pero bueno, no sé, ahí ya espero que me lo corrija, pues, ¿no? Está bien, no hay problema. Hubo un caso bien sonado que lo estaba comentando justo en la clase anterior de una línea aérea asiática que fue derribada con, no sé, más de ciento y tantos pasajeros, creo, 200 pasajeros, cuando Ujú. pasó, creo, por Ucrania. ¿Ese es? Creo que ese ha sido, ese creo que es. Ese es, sí, creo que sí. Sí, sí, es increíble. Sí, los ucranianos decían que se habían confundido y nos No, terminaron a ver, matando a todas creo, las ahorita personas. le digo. A ver, justo lo puse hace un rato. Sí, un Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines con destino a Kiev se estrelló tras despegar desde el aeropuerto Imam Khomeini de Teherán, Irán. Ajá, ajá, Fallecieron todos sus ocupantes, ¿no? claro, 167 viajeros y 9 tripulantes, ¿no? Esto ha sido en enero del año pasado. La ya, confusión dice que rondaba porque, digamos, no sabían qué cosa había ocurrido, como por qué había ocurrido el accidente, pero dice que el gobierno iraní reconoció que el aparato civil ucraniano había sido abatido por sus misiles, ¿no? Y que en esa misma madrugada que se lanzaron numerosos misiles balísticos desde Irán hacia las bases estadounidenses en Irak, en respuesta al asesinato del mayor general, bueno, sale el nombre, ¿no? Por un ataque con sí, aviones, ¿no? Y justo sale este avión y le caen los misiles, ¿no? wow. Entonces, yo le pongo justo que este caso no aplica porque se trata pues de un ataque por un Conflicto conflicto, ¿no? bélico, ¿no? Claro, Claro. sí, pues, Sí, ese es el que estaba comentando. ya, claro, claro, sí. Y también antes también ha habido otro donde también atacaron y también derribaron a un avión de pasajeros, también otro Boeing. Pero es que Claro.
por eso es que tiene que tener mucho cuidado. En este tipo de seguros se tiene que tomar muy en cuenta para la evaluación, ¿no? Sobre todo para el underwriting, es saber el tipo de aeronave, la tripulación, la experiencia también del Ajá, asegurado, ¿no? Que debe tener, o sea, un asegurado que tiene 5 avioncitos, pues no es lo mismo que un asegurado o un contratante que tenga pues 150 o 200 aviones, ¿no? Hay empresas que exacto. tienen esa cantidad de aviones y saben toda la logística, saben todo, o sea, ya saben cómo manejar, ya tienen su protocolo y todo. Pero para asegurar un avión, tienes que tomar en cuenta las rutas, la frecuencia, ¿no? Si está pasando por zonas de conflicto, ¿no? No debería pasar, en primer término, o sea, si tú sabes que hay un país que está en guerra, cualquier Claro. avión puede ser tomado como enemigo y eso es como irte, por ejemplo, como manejar un carro por una vía no autorizada, ¿no es cierto? Ajá, Y por ahí viene lo que tú me dices, ¿no? Que para ti no tendría cobertura, que para mí tampoco tendría cobertura, lógico. ¿no? Entonces, solamente para hacer una analogía y aplicando la lógica, ¿no? Pero vamos a ver bien, ¿ya? Interesante Ajá. tu casito, está interesante, Ajá. Sí, ¿ya? pues vamos a ver. Ok, ahora nos toca ver el tema de reaseguros. No se me vayan a dormir, por favor. ¿Ah? Disculpen, acá en Uy, reaseguro no se puede dar muchos ejemplos, eh, pero sabemos que reaseguro es el seguro del seguro. O sea, la compañía de seguros busca es también el respaldo asegurar. de la aseguradora. ¿Perdón? Viene a ser el respaldo de la aseguradora. Sí, sí, ¿no? No hay que confundir reaseguro con el coaseguro, ¿no? El coaseguro es cuando un mismo bien lo divides para asegurar entre varias compañías de seguros del mismo país y el porcentaje del 100% lo divides en varias tortitas, ¿no? En varios pedacitos, que sumados todos los porcentajes dan el 100%, ¿no? Entonces, Ujú. igual también comparten la prima y comparten el siniestro. Eso es un coaseguro. Pero un reaseguro es la necesidad que tiene también la compañía de seguros de poder administrar y gestionar, ¿no? ¿Por qué? Porque también quiere seguir captando más clientes, ¿no? Y le quita, ¿no? No le quita la cabeza el hecho de tener un riesgo muy elevado, ¿no? Por el tema mismo, de repente puede ser un tema catastrófico, o de repente, con lo que estábamos comentando hace un rato, un seguro de avión, ¿no? Que no lo puede asumir. Imagínate esos Airbus que valen como 500 millones de dólares, y hay un Ujú. avión de guerra, que también lo mostré ahí en la presentación, que vale 1.400 millones de dólares. ¡Qué bestia! Tanta Claro. plata gastan los gringos en este tema bélico. Un solo avión vale 1.400 millones de dólares, ¿no? Supuestamente es un avión que puede evadir el radar, puede ir a baja altura, no suena mucho, no sé qué otro tipo de temas tiene, pero entonces la compañía de seguros, cuando tienen ese tema de un riesgo que es muy elevado o de repente un tema catastrófico, como podría ser un terremoto en ciernes, ¿no? Dado que nosotros acá en Lima, están diciendo que estamos con un silencio sísmico de hace mucho tiempo, o sea que Sísmico. no hay un terremoto, ¿no? Significativo después de 2007, ¿no? Ya han O sea, pasado casi ya epicentro, el que fue el de el de Pisco. Pisco, pues, ¿no? Sí, sí, claro, claro, ¿no? Desde ahí no tenemos un sismo parecido, ¿no? Aunque ese sismo, ese temblor, terremoto, fue bien largo, ¿no? Ese Fue fue bien eterno, largo. ¿Ah? eterno. Sí, parecía que nunca iba a acabar. Qué bestia, qué Yo me bestia. acuerdo, sí, yo me acuerdo que ese terremoto, ¿cómo es, no? Yo digo, ¿cómo es la vida, no? A veces, yo tenía mi hijita mayor, estaba chiquita, tenía un añito Recién recién. chiquita. Y el día anterior me acuerdo que me había ido mi papá tiene otro compromiso Ujú. y mi hermana es un año menor que mi hija mayor, Ya, ¿no? O sea, una hermana chiquita que tiene 13. Entonces, justo como yo soy la madrina, el día anterior, digamos, nos fuimos a la charla del bautizo, pues, ¿no? La charla de los claro, padrinos, esto, ¿no? claro. Entonces, y me fui a la casa de mi mamá, en la noche a La Molina, ¿no? Y comí algo, no sé, y me cayó pésimo el estómago y ya me quedé ahí a dormir con la bebé, pues, ¿no? Entonces, al día siguiente ya, bueno, no fui a trabajar inclusive y me quedé todo el día con mi mamá, estaba mi hermana, y mi hermana no vive acá, vive en Estados Unidos, Ya, justo hasta había venido y estuvimos todo el día, pero yo estaba inquieta, yo estaba que ya vamos, ya me voy, ya me voy, ya me voy.
Y mi mamá, pues siempre las mamás, ¿no? Que no te vayas, que porque te quieres Claro. ir, que se molestó. Sí, Mamá, ya me voy, ya me voy. Y me fui a mi casa. He llegado a mi casa un poco, como 5 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y todavía le digo a mi hermana, acompáñame un ratito a que se duerma la bebé en la casa, la dejamos con la señora que me ayuda, pues, ¿no? Con la señora que claro. tenía en casa que me ayuda. La hacemos dormir y salimos un ratito, me acompañas, que tengo que comprar unas cosas en el supermercado, no sé qué. Ya, pues me dice, tú me acompañas a comprar no sé qué. Suerte que mi hija nunca se durmió. Llegamos a la casa, le dimos la leche de comer, no sé qué, nunca se durmió. Estoy ahí ya, digamos, entre para que se duerma para poder salir, que eran 6 de la tarde, 6:30, Claro, claro. y empieza el terremoto. Ah, Eterno, 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 eterno. qué bestia. Bueno, y hubo como que una luz, se iluminó el cielo, ¿no? Sí, sí, Yo vivo relativamente cerca al aeropuerto, ¿no? claro, Entonces, salimos a la calle, pues, ¿no? Porque seguía, nunca se acababa el terremoto, y claro. un día volteamos y el cielo toditito se iluminó, pues, ¿no? En ese Increíble, ¿no? terremoto. Y yo digo, felizmente que no me fui, Imagínate cómo porque hubieras estado desesperada para regresar a tu casa, me para muero. saber cómo estaba tu hija, No, ¿no? si mi esposo se demoró, o sea, el terremoto ha sido pues a las 6:30, creo que llegó a la casa como a las 10 de la noche del tráfico que había, Claro, horrible. se desató una congestión terrible y se saturaron las líneas telefónicas, Exacto, solamente había mensaje nomás, no había para hacer llamadas, como una sí, hora, hora y media estuvo así todo saturado. O sea, nadie sí, sabía, el que se había nadie, salido de la sí, casa no sabía si estaba vivo o estaba muerto, era una cosa sí, terrible. sí, en realidad Pero, sí. pero en verdad, si duró tanto, yo pienso que debió haber causado mucho más estragos acá en Lima, no sé qué cosa pasó. Lo que pasa fue por el tipo del movimiento. Dicen que cuando el movimiento es, digamos, En así como, vaivén, sí, ajá, como cuando es horizontal, digamos, sí, sí. no se derrumba No hay nada. mucho daño Cuando estructural, sí, pero hay cuando otro que viene así hay uno que es con ola, ondulante, sí, 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 sí. Cuando el movimiento dice que es ondulante, dice que ahí sí se destruye todo, sí, que se cae todo. ajá, Mi mamá me ha contado, no sé cuál terremoto fue, si del 70 o cuando ella estaba, no sé, no me acuerdo. En el 70 puede ser, no sé, sí, de claro, repente, claro, que dice que hubo uno que fue creo que a las 11 de la mañana, una cosa así, que fue temprano y que dice que ese sí se destruyó un montón de cosas porque el sí, movimiento fue ondulante. No me sí. acuerdo el año, pero mi mamá me ha contado y mi abuelita también me ha contado ese terremoto. Ahí ocurrió pues lo de Huaraz, que sepultó toda la ciudad. De Yungay. Claro, perdón, Yungay, ¿no? Que todo el Ujú. nevado se descongeló, se cayó y vino todo el aluvión y Claro, terminó sepultando a toda la gente, ¿no? Ese mismo día, ese fue el terremoto, ¿no? pero no me acuerdo el año. Pero ese me ha contado mi 1970, mamá. Sí, 1970. dice que fue bien feo. Dice que fue bien, bien Sí, feo ese terremoto. sí. Bueno, esperemos que nos agarre, yo digo, en la noche, siempre uno en su casa, ¿no? Siempre, Sí, sí, pues en la noche, pero a veces hay movimientos que tú quieres avanzar y no puedes porque el mismo movimiento te impide avanzar y hay gente que se desespera. Entonces, ¿cómo reaccionar con esa gente? O sea, en tu familia. Yo reacciono rápido, voy y el primero que hago es abro la puerta para que no se quede trancada, porque los movimientos telúricos hacen que ujú, las puertas ujú. se queden trancadas, ¿no? Sí, Acá en mi claro, casa me dice, tú sales dispara, no le digo, lo que hago es abrir la puerta y luego regreso. Pero acá claro. mi señora, no, ya va a pasar, ya va a pasar. Y así pasa rato y seguía moviéndose, ¿no? Y Sí, esta claro. vez yo no estaba en mi casa, ese día del 2007 no estaba en mi casa, yo estaba trabajando. Y bueno, justo acababa de recién de hablar con ella, y diciéndole cómo le había ido, que yo estaba trabajando, que estaba bien, ya bacán, todo. A las 5:30 colgué y una hora después vino el terremoto este. Después para Ya, llamar, me costó Dios y su ayuda porque no podía contactarme con ella. Dice que ella me claro. llamaba, también sonaba ocupado, yo también llamaba, sonaba ocupado, llamaba a la casa de mi mamá, tampoco contestaban, llamaba al celular de mi hermano, tampoco, o sea, empezaba a llamar a toda la familia para ver si todos estaban bien. Pero en No, primer en ese lugar, caso, claro, en ese caso dicen que hay que utilizar o mensaje de texto sí, o el sí, internet, pues, sí, porque digamos la gente más se preocupa en llamar más que utilizar el internet, entonces, claro, sí, o mensaje de texto, pues, ¿no? claro. A raíz de eso fue que se dieron esas indicaciones, ¿no? El mensaje de Claro, texto o utilizar el internet, ¿no? sí, pues, en realidad sí. Ok, bueno,
Entonces, empecemos con el tema de lo que es reaseguros, ¿ya? Vamos a ver, ojalá que tengamos todo el tiempo para poder, voy a compartir pantalla con ustedes y veamos esta. Terminaba de contar, pues, que el tema del reaseguro, o sea, lo maneja la compañía de seguros, ya sea porque es un riesgo de un monto muy elevado o porque se está tratando de temas catastróficos, ¿no? Por ejemplo, el terremoto tiene que tener reaseguro definitivamente, ¿no? Y los reaseguradores, como saben que estamos nosotros en el cinturón de fuego, nos cobran las tarifas bien altas, ¿no? En la época del terrorismo, antes de que capturaran a Abimael Guzmán, nosotros nos habían quitado el reaseguro de terrorismo. O sea, las compañías de seguros se fumaban directamente todas las pérdidas de riesgos políticos que pudieran suceder en ese momento, porque no podían dejar de ofertarlas, pero no se arriesgaban tampoco a tomar riesgos muy elevados o temas catastróficos, ¿no? Entonces, el Perú tenía antes una compañía reaseguradora, que era una compañía que la manejaba el Estado. Ahorita vamos a comentar sobre eso, ¿ya? El reaseguro se indica que también es una modalidad de seguro, ¿no? Entonces también se rige en base a los principios, ¿no?, del seguro y procedimientos, ¿no?, que se utilizan en el mismo negocio. El reasegurador, ¿no?, le interesa lo mismo que a la mayoría de los aseguradores, ¿no? Tenemos que ponernos a pensar en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles serán los acontecimientos que van a ocurrir a futuro, ¿no? ¿Cuáles van a ser las pérdidas? Y que tienen que ser inciertos, ¿no? Que no tiene que haber una certeza de que va a ocurrir un siniestro, ¿no? El reasegurador exitoso depende de la capacidad que tenga para poder calcular las probabilidades de pérdida futuras, ¿no? También se tiene que fijar mucho en las normas legales de carácter especial por las que se rigen los contratos de seguros. Son aplicables también al reaseguro. Sin embargo, los procedimientos de reaseguro son tan diferentes en otros aspectos que de las actividades del seguro directo, ¿no? En tanto que los aseguradores profesionales como los tribunales y autoridades competentes las reglamentan o mediante las actividades reglamentan el seguro, se considera que el reaseguro constituye una categoría diferente, ¿no? Los conceptos que tiene el reaseguro, concepto jurídico, que es un contrato también, por medio del cual una parte, que es la cedente, en este caso la compañía de seguros que está cediendo, o compañía aseguradora traslada a otra, que es el reasegurador, ¿no? Parcial o totalmente un riesgo que asume con el tomador de un seguro. Funcionalista, porque es un contrato por medio del cual el asegurador reduce su responsabilidad sobre un riesgo que asume o asumirá, descargando aquella parte, ¿no?, que supera sus capacidades financieras o técnicas en terceras personas denominadas reaseguradores. Y clásico, porque reaseguro es el seguro del seguro o también el seguro de las aseguradoras. Los principios básicos del reaseguro son los que, cuatro en los cuales ya hemos visto en el seguro, que es el interés asegurable, la buena fe, la indemnización y el objeto asegurable. Si no existiera ninguno de estos, entonces tampoco el reaseguro podría existir. En principios generales del contrato de seguro, ¿no?, la comunidad de suerte, ¿no?, en la cual este principio obliga a correr la misma suerte de la cedente, ¿no? O sea, si se cobra prima, ¿no? Si la cedente cobra prima y ha contratado un reaseguro, pues esa prima la tiene que trasladar también al reasegurador. Si tiene un siniestro, obviamente también tiene que pasarlo al reasegurador, pero acá el reasegurador puede observar el pago de un siniestro, ¿ya? Puede observar el pago de un siniestro. Entonces, de eso tiene que tener mucho cuidado la compañía de seguro cedente, de que al momento de que está liquidando un siniestro que tiene reaseguro, tiene que cumplir con todas las normas técnicas debidas, habidas y por haber, dado que el reasegurador le va a expulgar al revés y al derecho. Y si considera que algo se dejó de observar, no se cumplió con alguna obligación de la póliza, ya sea como carga o también de la parte técnica, las compañías reaseguradoras podrían dar un paso atrás y dejar de honrar el reaseguro que firmaron. Tienen esa potestad. Por eso es que las compañías de seguro de acá del país
tienen bastante temor de presentar siniestros a los reaseguradores, ¿no? Pueden contratar, ¿no?, la póliza con un reasegurador, pero el tema de los siniestros sí tienen mucho cuidado. Tratan de que los siniestros estén súper bien evaluados para que puedan ser transferidos, ¿no? Y la reaseguradora no pueda poner ningún objeto, ¿no?, que no objete nada a la liquidación efectuada. En este caso también la buena fe es suprema, ¿no? O sea, la máxima y ubérrima buena fe, ¿no? En todos los contratos debe existir este espíritu, ¿no? O sea, que las partes, tanto la compañía de seguros como el asegurado, y en este caso la compañía de seguros y el reasegurador, deben apegarse a esta máxima buena fe, ¿no? Y respetar lo que se está conviniendo, ¿no? Tratando de poner, ¿no?, lo mejor de sí para que todos los derechos y obligaciones queden satisfechos en base a lo que le corresponda, ¿no? En el contrato de reaseguro, la cedente tiene en sus manos el manejo de este y es ella quien solo notificará al reasegurador en qué medida se obligó y cuánto ganó o perdió. Es decir, el reasegurador descansa en la buena fe suprema inspirada en la confianza depositada en la cedente. Ausencia de relación jurídica entre el reasegurador y el asegurado. No existe relación jurídica entre el asegurado y el reasegurador. No hay ningún contrato que se haya firmado. Y será la empresa de seguros la única responsable por las obligaciones frente al asegurado. Si la compañía de seguros que se dio, ¿no?, un siniestro o una póliza al reasegurador, este reasegurador no le cumple, lamentablemente la compañía de seguros es quien da la cara al asegurado y tiene que responder por el siniestro que debería estar pagando. Básicamente ahí quizás podría estar involucrando parte de su patrimonio, ¿no? Lo cual no debería suceder, porque eso significaría que está yendo camino a la quiebra, ¿no? El contrato de seguro directo determina la medida de la obligación del reasegurador. La cedente no puede obligar al reasegurador más allá de lo que está estipulado en las condiciones del contrato original. O sea, si hablamos de una suma asegurada, es el máximo que debería pagar, ¿no?, el asegurador, y igual también corre la misma suerte el reasegurador. Si hay una suma asegurada, pues no sé, de $2 millones, eso es lo máximo que se va a pagar. Otras características jurídicas del contrato de reaseguro es que es formal, ¿no? Porque hay un consentimiento del asegurador y del reasegurador que está por escrito. Se firma un contrato. Es bilateral porque intervienen dos partes, ¿no? El asegurador y el reasegurador. Y es oneroso porque hay una obligación del reasegurador de indemnizar a cambio de recibir primas del asegurador. Es aleatorio porque ninguna de las partes tiene la seguridad de cuándo ni cómo ocurrirá la contingencia que está cubierta en la póliza. En buen cristiano, el siniestro, ¿no? Ni cuándo ni en qué momento se producirá ni saben si es que va a ser de magnitud, ¿no? Ni saben cuántos siniestros puede ocurrir en una vigencia. Hay una completa ignorancia al respecto, ¿no? Y de duración porque tiene un acuerdo de partes, ¿no? O sea, la compañía de seguros se pone de acuerdo con el reasegurador y obviamente se tomaría la misma vigencia de la póliza que se está cediendo, ¿no? Y es único porque durante su vigencia, ¿no?, es el único contrato que está a nombre de un determinado asegurado y está asegurando un determinado bien, ¿no?, por una determinada suma asegurada también. Por eso es único. ¿Cuáles son las diferencias entre los contratos de reaseguro y los de seguro? Hay tres aspectos que vale la pena resaltar. El contrato de reaseguro se suscribe entre dos aseguradores, ¿no? Uno denominado reasegurador y el otro reasegurado. Asegurador directo o primario o compañía cedente también se llama, ¿no? El reasegurador puede reasegurar a su vez los reaseguros aceptados, cuyo contrato se denominará de retrocesión, y en tal caso, la compañía cedente será la retrocedente y el reasegurador el retrocesionario. Esta parte es importante entenderla, chicos, ¿ya? La compañía de seguros
traslada a un reasegurador en el extranjero y eso se llama reaseguro, ¿ya? A su vez, este reasegurador, ¿ya?, también puede reasegurar estos reaseguros y el contrato se va a denominar retrocesión, ¿ya? Y la compañía que ceda será retrocedente y el reasegurador será el retrocesionario, ¿ya? O sea que hay una opción más que tiene el reasegurador para también protegerse ante una eventualidad. Esa es una de las características, ¿no?, que tienes varias opciones. El otro es que el objeto del seguro puede ser cualquier cosa, persona o interés que esté expuesto a sufrir pérdidas o daños, ¿no? O de repente en base a una responsabilidad legal que pueda poner al asegurado, ¿no?, debido a las actividades que éste realiza. Por lo tanto, el asegurador asegura directamente contra las pérdidas económicas derivadas de los hechos, como la destrucción de la propiedad debido a un incendio, accidentes, etc. El reasegurador, en cambio, se verá afectado solo directamente por los siniestros primarios, según su compromiso de compensar al asegurado por los pagos efectuados por este. Y por último, la relación contractual solo existe directamente bajo el contrato original, que es la póliza entre asegurado y compañía aseguradora o asegurador. E igualmente entre el asegurador y el reasegurador a través del contrato de reaseguro. La responsabilidad ha sido de esta manera perfectamente delimitada y nada obliga al asegurador ante el asegurado y viceversa, ¿no? Producido un reclamo, el asegurado del cual ampara por una póliza de seguros, este será presentado únicamente al asegurador para su indemnización. Reclamo que luego será trasladado por este último reasegurador, quien lo indemnizará por la cantidad según los límites del contrato, ¿no? Todos los contratos de reaseguros, incluidos el reaseguro de vida, son contratos de indemnización, que se reducen a los pagos registrados por el reaseguro según el seguro suscrito. Hay unas definiciones que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Hay asegurador directo, nombre que se le da a la entidad de seguros que asume un riesgo previo acuerdo directo y personal con el asegurado. En esencia, es sinónimo del asegurador, o sea, es el primer asegurador, ¿no? Capa. Es un límite de responsabilidad asumida por el reasegurador bajo un contrato, ¿no?, de exceso de pérdida y que funciona en exceso del deducible fijado por la cedente. Cedente es el asegurador directo que cede u ofrece el reaseguro. Cesión es el importe de los capitales ofrecidos por la cedente y aceptados por el reasegurador. Comisión de reaseguro, también hay una comisión de reaseguro. Retribución que reconoce el reasegurador a la compañía cedente sobre el volumen de primas cedidas. Tiene como finalidad compensar a la cedente de los gastos que ha soportado para captar y administrar los seguros cedidos. Comisión o participación de utilidades. Es la retribución que el reasegurador reconoce a la cedente sobre los beneficios del contrato. Tiene su base en el hecho de que, como los beneficios de un contrato son atribuibles en gran parte a la cuidadora o a la cuidadosa suscripción de la cedente, es lógico que ésta reciba una recompensa por su labor, ¿no? El beneficio de un contrato se calcula básicamente comparando pérdidas y gastos habidos frente a primas suscritas. Comisión adicional es la comisión adicional, que es un incentivo que otorga el reasegurador a la cedente por los buenos resultados del contrato. Deducible es el monto o porcentaje asumido por la cedente por cuenta propia, línea o pleno. En la acepción más general, se da este nombre al capital máximo que el asegurado conserva por su propia cuenta, ¿no? Eso es lo que asume el asegurador. Pool, convenio por el cual un número de aseguradores se compromete a colocar todos los seguros de cierta clase a una porción de ellos, ¿no?, en una organización central y a repartirse dichos seguros en siniestros, gastos y utilidades en proporciones convenidas. Reasegurador es el asegurador que acepta un reaseguro del asegurador directo, también llamado asegurador primario. Reciprocidad.
Negocios ofrecidos a una compañía cedente por el reasegurador a cambio de los negocios recibidos de la compañía cedente. Retención, cantidad o monto de la suma asegurada que asume por cuenta propia el asegurador. También es la suma asegurada o importe máximo que la compañía está dispuesta a pagar por cuenta propia en cualquier siniestro que afecte a una póliza, a un riesgo o a un conjunto de riesgos. Retrocesisionario es el reasegurador que acepta el riesgo ofrecido por otro reasegurador, o sea, es el seguro del reaseguro, se llama retrocesión. Tratado o contrato de reaseguro, documento mediante el cual el reasegurador directo se obliga a ceder y el reasegurador se obliga a aceptar automáticamente todos los reaseguros que caen dentro del límite contratado. Es un contrato mercantil el contrato de reaseguro, por la misma materia que regula, que es la misma naturaleza que el contrato de seguro. Es contrato bilateral y sinalagmático, ¿no? Que hacen hacer derechos y obligaciones recíprocos entre las partes, ¿no? Es conmutativo porque desde el inicio ambas partes conocen cuál es la medida de sus derechos y obligaciones, ¿no? Es consensual porque se perfecciona con el acuerdo de voluntades y no requiere de ninguna formalidad expresa. Es principal porque tiene vigencia por sí mismo y no necesita de otro acto que lo refuerce. Es innominado o atípico, conforme a la legislación peruana, tiene una especial denominación, pero carece de una reglamentación particular y específica. ¿Por qué se necesita el reaseguro? Como ya lo hemos explicado, ¿no? El reaseguro es necesario en todos los ramos de seguro y en los años recientes ha tomado una tremenda importancia debido al crecimiento de los valores individuales de los riesgos o a la concentración de los mismos, ¿no? Debe pensarse en los enormes valores individuales expuestos a riesgos en los casos de buques, aviones, cargamentos, industriales, riesgos industriales, bloques de edificios, seguros individuales de altos valores en seguros de vida y accidentes personales. Asimismo, hay una exposición tremenda, ¿no? En la parte catastrófica, como son terremotos, huracanes, explosiones, conflagraciones de incendio, huelga, motines, acumulaciones, seguro de automóviles, accidentes personales o vida. El sistema más adecuado para llegar a la compensación de riesgos en el tiempo y el espacio es el reaseguro, sistema por el cual el asegurador se descarga de la parte de los riesgos que superan las posibilidades ofrecidas por su fuerza financiera, su cartera de riesgos, adquiriendo al mismo tiempo una gran flexibilidad en sus suscripciones frente al público y a sus agentes. ¿Cuáles son las necesidades del reaseguro, no? Hay una necesidad financiera, ¿no? Una función financiera, que es la capacidad para seguir emitiendo primas, ¿no? Que la compañía de seguros pueda tener una capacidad de riesgo, ¿no? Tiene que estar, le permite estar estable y rebaja lo que es la exposición catastrófica, ¿no? También una función económica, el de absorber las pérdidas que afectan a las compañías de seguros, sean que se trate de siniestros grandes o una serie de pérdidas medianas y pequeñas que el reasegurador está encargado de proteger. A los aseguradores contra fluctuaciones bruscas en el costo de la cobertura prima, permite repartir dichas fluctuaciones sobre varios años. A los accionistas de la compañía aseguradora contra posibles pérdidas de capital, a los empleados de la compañía de seguros contra la pérdida de sus fuentes de trabajo y de sus beneficios sociales. Función económica. Al dar tiempo a las compañías de seguros para que reaccionen ante evaluaciones a veces imprevisibles, ¿no? El aseguro ayuda a neutralizar los siguientes efectos de los cambios económicos. Por el aumento de la industrialización de un país, que origina mayores riesgos en cuanto a valores, ¿no? Por el crecimiento de las clases medias de un país con aumento de su poder adquisitivo, que origina mayores demandas por seguros de vida y accidentes personales, así como los seguros de responsabilidad civil y de los cambios debidos a la fuerza de la naturaleza, ¿no?
por pérdidas originadas por terremotos, maremotos, huracanes y ciclones. Además, el reaseguro sirve de vehículo entre distintos mercados o de catalizador, como por ejemplo, al propagar nuevas formas de seguro, al hacer conocer las experiencias recogidas por el reasegurador en siniestros de estos mercados o al propugnar ciertas limitaciones en las coberturas o exclusiones por experiencias recogidas a través de siniestros de nivel internacional. Los mercados de reaseguro se caracterizan por la forma en que actúan los aseguradores y reaseguradores, así como los intermediarios en estas operaciones, influenciados por factores como siniestralidad, que es a nivel mundial y propia, y capacidades disponibles de competencia y precios. Me olvidé de mencionar que existen corredores de reaseguros. Así como hay corredores de seguros, también existen los corredores de reaseguros, y que estos corredores son, como lo dice el mismo, el reaseguro es un seguro muy especializado, muy especializado. Y por ende también los corredores de reaseguros tienen que tener una cultura también de especialización en diferentes tipos de ramos, ¿no? Hay reaseguradores que se especializan solamente en riesgos de aviación, hay reaseguradores que solamente se especializan en riesgos marítimos, hay otros que se especializan solamente en riesgos de terremoto y así sucesivamente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la historia del reaseguro en el Perú. Por el año 1970, ¿no? Las compañías de seguros negociaban sus reaseguros en forma completamente libre y solo existía el compromiso de la prioridad de colocación con la reaseguradora peruana. O sea, una parte siempre se tenía que colocar con esta compañía de seguros o reaseguradora, que era conocida como reaseguradora peruana. Empresa que fue fundada por todas las compañías de seguros de Perú con el objeto de realizar toda clase de operaciones de reaseguros, actuando tanto en calidad de aceptante como cesionaria y celebrando para este efecto los contratos respectivos en el mercado nacional, la que después de efectuar su propia retención retrocedía sus excedentes al mercado peruano. Cumplir esta obligación es muy limitada de ceder, ¿no?, a la reaseguradora peruana parte de su cartera. Las aseguradoras tenían absoluta libertad de colocar los excedentes de sus reaseguros en el extranjero, así como también aquellos ramos en los cuales las aseguradoras no tenían todavía contrato de reaseguros de primer excedente con la reaseguradora peruana. Hasta dicho año, las reaseguradoras habían tenido relaciones directas con los reaseguradores del extranjero, efectuando libremente sus negociaciones, seleccionando los reaseguradores que a su criterio tenían mejor solvencia y les merecía mayor confianza, obviamente, ¿no? Tratando de obtener las condiciones de reaseguro más ventajosas en cuanto a los límites de cobertura y de comisiones. El control del Estado hasta el año de 1970 sobre la colocación de reaseguros en el extranjero consistía en la revisión de los contratos por la Superintendencia de Banca y Seguros. El 6 de octubre de 1970, el sistema de reaseguros en el Perú cambió fundamentalmente con la promulgación de la Decreto Ley 18425, con la finalidad de controlar la fuerte fuga de divisas que se originaba con la libre contratación de reaseguros en el extranjero. Asimismo, se estableció que la colocación de reaseguros debía centralizarse a través del Banco de la Nación, pues así el Estado estaba en actitud de solo controlar las divisas, sino de obtener las condiciones más ventajosas para el país, al colocar en un solo paquete todas sus necesidades de reaseguros. A fin de aclarar y precisar las disposiciones contenidas en el decreto ley antes mencionado, el gobierno promulgó el 16 de septiembre de 1971 el decreto ley número 18961, por el que se obliga a las compañías de seguro que antes de gestionar por intermedio del Banco de la Nación un reaseguro en el extranjero, tenían que haberlo saturado previamente en la capacidad de retención del mercado nacional. La reaseguradora peruana era considerada como una empresa privada, según decreto ley 18146, y se regía por la ley de sociedades mercantiles y otras que regulan la actividad de seguros y reaseguros. Mediante el decreto supremo número 038 del 91 de Economía y Finanzas,
publicado en el Diario Peruano el 12 de marzo de 1991, se dispone que las empresas aseguradoras puedan contratar libremente reaseguros en el país o en el exterior, cumpliendo con la formalidad que establece, ¿no?, la SBS. En consecuencia, a partir de ese dispositivo de la superintendencia o enviado de la RC, reaseguradora peruana, deja de ser la única entidad monopólica de reaseguro y del exterior. Con decreto legislativo número 637, publicado el 25 de abril de 1991, ratificado en octubre de 1993 con el decreto ley 770 o Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguro, se confirma la liberalización del sistema de reaseguro en el Perú. Podemos hacer un resumen. Hasta 1970 existió el régimen de libre contratación. A partir de 1971 se monopolizó el mercado a través de la llamada reaseguradora peruana. Y a partir del año de 1991 se denomina o se vuelve a tener el régimen, vuelve a ser de libre contratación a partir del año 1991, ¿ya? Según el decreto legislativo 769, los reaseguradores extranjeros, así como los corredores de reaseguros nacionales o extranjeros, deberán tener un registro válido en la Superintendencia de Banca y Seguros para poder operar en el país y contar con un representante legal que sea residente en el Perú. Compañías de seguros que aceptan reaseguros, sindicatos de Lloyds, pools de seguros, ¿no?, son las compañías que aceptan estos seguros, ¿no? ¿Por qué comprar seguro, no? ¿Por qué comprar el reaseguro? Como ya les expliqué, la reaseguradora busca cubrirse de grandes pérdidas individuales, ¿no?, frecuencia de siniestros menores que afectarán su liquidez, ¿no?, o las pérdidas catastróficas, que van en relación con lo que es un temblor, un terremoto, ¿no? Dos, como medio de desarrollo de la compañía, ¿no?, para obtener mayor capacidad de suscripción en los grandes riesgos industriales y comerciales, proteger e incrementar su patrimonio, capital y reservas, mejorar su posicionamiento financiero y nuevas formas de seguro que recoge experiencia, entre otras partes. ¿Okay? Un dadito, por favor, que estoy viendo acá una... Oye, como estaba comentando, el tema de las grandes pérdidas, el tema de las pérdidas catastróficas y la frecuencia de siniestros que pudieran poner en peligro la liquidez de una compañía de seguros. Y la compañía de seguros también, a su vez, mediante el reaseguro, obtiene un mejor desarrollo de su propia razón de ser, ¿no? Tiene mayor capacidad de suscripción, ¿no? Puede tener mejor posicionamiento financiero y puede también inclusive desarrollar nuevas formas de seguro en base a la experiencia de otros mercados, ¿no? Y esa experiencia de otros mercados internacionales se los da el reasegurador. ¿Dónde se compran los reaseguros, no? Estos se compran en las compañías de reaseguros, ¿no?, que son compañías de seguros del extranjero, que aceptan también reaseguro. También está la Lloyds, que es un sindicato, y los pools de reaseguro, que son varios suscriptores que se asocian, ¿no?, y son especialistas en determinado tipo de seguro, como les estaba explicando, ¿no? Puede ser un seguro marítimo, un seguro de aviación, un seguro de incendio, un seguro catastrófico, etc. El broker de reaseguro, ¿no?, ofrece como ventaja su conocimiento del mercado internacional, asesora a la cedente y elabora los documentos de reaseguro y administra el mismo, ¿no? Como desventaja se puede citar la demora en conseguir en mercados interesados, el encarecimiento del reaseguro y una lenta recuperación de los siniestros.
Hay formas de contratos de reaseguro, hay varias formas. Primero hablaremos del reaseguro facultativo, que es la más antigua, ¿no? Este se origina cuando se agotan las coberturas automáticas, ¿no? O cuando el riesgo está excluido de los contratos automáticos, o cuando no se dispone de los mismos y se quiere proteger los contratos de reaseguro de riesgos particularmente graves, ¿no? Tiene que ofrecerse cada riesgo y para considerarse en vigor debe obtenerse una aceptación expresa del reasegurador. O sea, el reaseguro facultativo es ese, que no puede entrar como un reaseguro automático, ¿ya? Tampoco es un reaseguro obligatorio, ¿ok? Reaseguro obligatorio, ¿no? Cuando se acuerda aceptar dentro del periodo de vigencia pactado toda la línea de negocios que la cedente suscribe en un ramo determinado, por decir automóviles, ¿no? Hasta el límite de responsabilidad en los términos y condiciones fijados de común acuerdo. Acá hay una diferencia entre lo que son los reaseguros facultativos y el reaseguro obligatorio, ¿no? En la cobertura, el facultativo es un negocio individual. En el obligatorio se negocia una sola vez toda la cartera, otorgando aceptación automática. Las condiciones en el facultativo son técnicas fijadas por el reasegurador, no se puede modificar sin previo acuerdo. En el obligatorio son acordadas en la negociación, la cedente tiene libertad de manejo. Primas a criterio del reasegurador con plazos de pago reducidos. En el obligatorio son primas fijadas por la cedente con plazos más amplios para su pago. Comisiones son variables. En el obligatorio son fijas, no diferencia bueno de agravado, ¿no? Reservas de primas no hay. En el obligatorio de primas sí se requiere, ¿no? Sí hay reserva de primas. En siniestros hay cláusula de control o cooperación de manejo de cedente. Luego tenemos acá un mapa conceptual de lo que son los tipos de contratos de reaseguro. Hay reaseguro proporcional y reaseguro no proporcional. Estos a su vez se distribuyen en automáticos y facultativos, ¿no? En el reaseguro proporcional automático también tenemos lo que es el cuota aparte, los excedentes, el open cover, el FACOP, y en el facultativo tenemos lo que es el reaseguro puro. En el reaseguro no proporcional automático tenemos el exceso de pérdida, Worst X Loss, y el XL y el Stop Loss. El reaseguro proporcional automático. Reaseguro mediante el cual una parte cedente traslada a otra llamada reasegurador una proporción de riesgo asegurado por esta. Esta proporción está determinada de acuerdo con el valor asegurado en riesgo que la cedente puede asumir o retener. Sus características son: las primas y siniestros se reparten en el mismo porcentaje en la cual fue efectuada la cesión del riesgo. Existe una comisión de reaseguro sobre las primas cedidas. El valor de la prima cedida influye de manera directa sobre el cálculo de reservas técnicas, así como de las inversiones de estas reservas en la cedente. Tipo de reaseguro proporcional: cuota parte, excedentes, el open cover, FACOP y los facultativos. Reaseguro proporcional automático. Ventajas, ¿no? El asegurador puede decidir sobre la aceptación de un riesgo en forma inmediata. La administración de la relación contractual es más simple y brinda mayor estabilidad a las partes contratantes, ¿no? Dada la relación de largo plazo, equilibra y dispersa el riesgo asumido por el reasegurador. Los elementos esenciales son el reasegurador o cedente, el reasegurado, la cartera de seguros, el contrato de seguros, la obligación de aceptar las condiciones mínimas o básicas. Información necesaria para la negociación. Es importante tener un perfil de cartera, o sea, saber cómo es la cartera que tú estás manejando, un perfil de siniestros, que es la lista más significativa de siniestros que hayas tenido, el resultado técnico del contrato en base a los últimos 5 años que se haya obtenido, acumulaciones, ejemplo, terremotos, finanzas, etcétera, EPI, Estimated Premium Income, límite contractual y tipo contractual equilibrio, y condiciones particulares requeridas.
El contraparte es un contrato automático por medio del cual la compañía, la cedente, está obligada a ceder y el reasegurador está obligado a aceptar una proporción fija de cada riesgo aceptado por la compañía cedente. En la misma proporción en que asume el riesgo, el reasegurador recibe la prima original y participa en los siniestros. La cedente recibe adicionalmente una comisión de reaseguro, porcentaje de las primas cedidas, como reconocimiento de los gastos de adquisición y administrativos. El contrato establece un límite monetario como capacidad máxima de suscripción automática. Un ejemplo de cuota parte del 40% de cada riesgo, ¿no? Con un máximo de 2 millones por riesgo, 60% de retención, ¿no? Y un 40% de cesión. La cesión está nombrada con el color azul y la retención está indicada con el color naranja, ¿no? Ahí vemos por un lado, ¿no? Lo que es el rango máximo, ¿no? 100 millones, 20, 40, 60, 80, 100 millones, y la frecuencia y severidad que podría tener esta cartera, ¿no? De repente ha tenido 29 siniestros que se comportan así de esta manera, y por ahí podemos ver pues, que de esa totalidad de siniestros, en base a esta cuota parte, se va a pagar solamente una parte y el asegurado tiene que correr con el resto, ¿ya? Principales usos de cuota parte para nuevas compañías cedentes, nuevos mercados o nuevas líneas de negocio. Es la mejor forma o mejor manera de poder lograr reaseguro en un portafolio desconocido y sin experiencia. Excedente. ¿Cuáles son sus características del reaseguro de excedente? Contrato automático por medio del cual la compañía está obligada a ceder y el reasegurador está obligado a aceptar la responsabilidad por encima de la retención del cedente. Debido a la cedente reasegurar diferentes proporciones del riesgo, dependiendo del valor de aquellos riesgos menores que la retención serán asumidos en su totalidad por la cedente. Una vez cada riesgo cedido a contrato, se establece para este riesgo la proporción en la cual el reasegurador pagará los siniestros y recibirá la prima. Principales usos de cuota parte. Para nuevas compañías cedentes, nuevos mercados o nuevas líneas de negocio, es la mejor manera de lograr reaseguro en un portafolio desconocido y sin experiencia. Como medio de reciprocidad para compañías que requieren de reaseguro especial, incrementa también la relación de solvencia entre la compañía, relación de compañía o relación de patrimonio a primas versus siniestros retenidos. Excedente. ¿Cuáles son sus características? Es un contrato automático por medio del cual la compañía está obligada a ceder y el reasegurador está obligado a aceptar la responsabilidad del excedente por encima de la retención de la cedente. Permite a la cedente reasegurar diferentes proporciones del riesgo dependiendo del valor de este. Aquellas porciones o aquellos riesgos menores que la retención serán asumidos en su totalidad por la cedente. Una vez cada riesgo es cedido al contratante, se establece para ese riesgo la proporción en la cual el reasegurador pagará los siniestros y recibirá la prima. Un ladito que dejé de compartir. Ok. Excedente, la retención de la compañía se denomina línea o pleno. La capacidad de contrato está dado por X líneas o plenos. Ejemplo, la retención o pleno o línea es 100.000, número de líneas es 20, la capacidad a cargo del reasegurador es 2 millones, capacidad total de suscripción será 2 millones 100. El límite de retención o línea bajo un contrato de excedente no significa que la compañía tiene que retener cada vez que
la misma o cada vez la misma cantidad. Es posible tener una cantidad menor de acuerdo con el riesgo. Un riesgo puede tener una alta retención y por ende una alta capacidad de contacto, mientras que uno más oneroso, el otro más riesgoso también, ¿no? Por eso es que se tiene que efectuar, ¿no?, este tipo de contratos de excedente para que se pudiera cubrir todas estas eventualidades que se acaban de mencionar. Aquí tenemos un mapa, ¿no?, de la forma del excedente, la cesión y retrocesión. Acá en una tabla de límites en la cual se establecen diferentes valores de retención de acuerdo con la categoría de riesgo. Acá es por diferentes categorías, la compañía de seguros puede retener, ¿no? No definitivamente por un solo ramo, sino por diferentes tipos de ramos. ¿Cuáles son los usos de este reaseguro de excedente? Se utiliza para carteras heterogéneas que combinan riesgos de valores asegurados altos con riesgos de valores menores, ¿no? Pues podemos hablar de incendio con transporte, ¿no? Estimados, estamos con la hora. Ya no hemos tenido tiempo de poder concluir, nos faltaban unos más, pero por favor les pido que concreten la lectura de su recurso, ¿ya? Ya nos estaremos viendo la próxima semana. Les agradezco su atención. Muchas gracias por ella. Síganse cuidando, por favor, y cuídense en familia. Ya nos estamos viendo. Hasta luego, Fiore, Roberto, Tatiana. Gracias, hasta luego, profesor. Nos estamos viendo, ¿ya? Gracias.